Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva, con el gusto siempre de tenerlos. Y en esta oportunidad, en el episodio número 153 del podcast, estoy muy contento de coincidir, gracias al apoyo y al contacto que nos hizo Crece Tu Coco, con Sebastián Barajas Caseni. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por aceptar compartir con nosotros un poco tu historia. Gracias a ti, Max, por invitarme a tu podcast. Y bueno, brevemente voy a introducir a Sebastián un poco su experiencia profesional. Él es un emprendedor y empresario con una destacada trayectoria en el mundo de los servicios profesionales y tecnología. Inicia su carrera en el año 1982, junto con 4 socios, lanzó en España un innovador proyecto tecnológico para esos años, que era una aplicación de gestión financiera para empresas, cuando aún no se hablaba en esa época de emprendimiento como hoy se conoce. Y esta empresa fue vendida en 1989 a una empresa Arthur Andersen, que con los años se convertiría en lo que ahora nosotros conocemos tal vez más frecuentemente como Accenture. Durante una década trabajó en esta compañía, donde contribuyó al lanzamiento de la práctica de gestión del cambio, desarrolló un profundo interés por el aprendizaje y la conducta humana, y posteriormente esto lo lleva a fundar Ubicum, que es uno de los temas que hablaremos a profundidad el día de hoy, que es una escuela de tecnología que aplica metodologías avanzadas de aprendizaje. Actualmente tiene el objetivo de demostrar que el mundo del aprendizaje puede mejorarse radicalmente y que la inteligencia artificial obligará finalmente a transformar por completo nuestros sistemas educativos. En 2013 también publicó el libro Aprender es Hacer, y de esto y mucho más vamos a platicar en esta oportunidad en el episodio 153 del podcast. Pues aunado a la bienvenida que ya te daba, Sebastián, pues nos gustaría comenzar un poco acerca de un breve recorrido de toda esta trayectoria profesional que tú tienes, y nos da la idea, o al menos a mí me lo parece, que desde tu formación inicial en esta profesión tecnológica, pues siempre fuiste un visionario. Hablamos que en los años 80 se estaba desarrollando ya tecnologías que ahora son más comunes, pero ¿cómo fue esta llegada? ¿Qué antecedentes profesionales tienes y cómo fue surgiendo toda esta pasión por la tecnología? Bueno, realmente, como tú bien has dicho, yo empecé en el año 82 y con un grupo de 4 socios más, creamos primero la idea de crear una consultoría financiera. 2 de los socios habían trabajado en un proyecto internacional y traían unas técnicas de gestión financiera, se llama cash management. Y bueno, pues quisieran replicar ese modelo en España, ¿cierto? Vivimos en el mundo, en el año 82 vivíamos en un mundo donde los países, o sea, la globalización no era como ahora, ¿eh? Era muy difícil pensar fuera de las fronteras del propio país. Y entonces empezamos haciendo unos proyectos de consultoría, todos salíamos de una escuela de negocios, y lo que sí vimos era la necesidad de tecnología. Quiero decir, que implantar un modelo un poco avanzado. Cuando piensa que en el año 82 España hacía muy poquito que había implantado la democracia, veníamos de una dictadura, de un aislacionismo muy fuerte. España era muy distinto de lo que es ahora, ¿eh? El mundo empresarial era muy primitivo. Entonces nos encontrábamos que un departamento de contabilidad era eso, un departamento de administración y contabilidad, apenas había gestión financiera. Y nosotros queríamos llevar pues, lo que habíamos aprendido en la escuela de negocios sobre gestión financiera. Y lo que sí nos dimos cuenta es que era muy difícil hacer gestión financiera sin información. Y empezamos a desarrollar sistemas, con la tecnología de la época, que también era muy primitiva. Pero coincidió que en los años 80, en esa década, IBM sacó al mercado toda una línea de ordenadores medianos y pequeños, en donde todas las empresas de todos los tamaños podían acceder a la digitalización. Y eso fue la primera ola de digitalización que hubo aquí en España. Previo al año 80 posiblemente habían 10 empresas muy grandes, pues la compañía de aerolínea Iberia, quizás Ferrocarriles Renfe, 4 o 5 bancos que tenían, obviamente, tenían máquinas, esas enormes máquinas de IBM, etcétera, pero las empresas de tamaño mediano o pequeño, pues no tenían ordenadores. Y en esa década
compraron ordenadores y necesitaban programas y nosotros les proporcionábamos los programas. Y así funcionó. En esa época no se hablaba de emprendeduría ni se conocía lo que hoy se sabe como emprendedores, pero nosotros, sin saber lo que lo éramos, pues fuimos unos emprendedores en ese momento. Entonces, lo que yo me encontraba era que llevábamos a una empresa y teníamos que instalar un sistema avanzado de gestión financiera, y lo que yo veía muy claro, costaba mucho que los empleados en ese momento asimilasen algo que yo veía tan evidente, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar, ¿cómo puede ser tan difícil que estas personas encuentren o les cueste tanto entender o asumir pues lo que yo veo tan claro? Y eso se quedó un poco allí. Bueno, instalábamos los sistemas, la cosa empezaba a funcionar y tal. Y como bien dijiste, a finales de los 80, en el 89, la empresa nos la compró Arthur Andersen, que era una de las Big Seven en aquel momento de auditoría. Tenía una división de sistemas informáticos que se dividió en ese momento, fue la primera que dividió entre auditoría y tecnología. Tecnología se llamó Andersen Consulting, que es donde fuimos a parar con esta compañía adquirida, y Andersen Consulting con el tiempo se convirtió en Accenture. Bien. Y Andersen Consulting se encontraba un poco en la misma situación. Era una empresa muy grande, internacional. Hablo de hace casi 40 años, quiero decir que la diferencia es sustancial, pero ya los clientes gastaban mucho dinero en sistemas informáticos, y lo que sí veíamos en los clientes y nosotros es que el retorno de esa inversión era pobre. Y entonces ahí se abrió una línea de investigación y de práctica, que es decir, bueno, ¿qué está fallando aquí? O sea, nosotros sabemos crear infraestructuras tecnológicas potentes, pero en cambio fallamos en cambiar el comportamiento de las personas. O sea, las personas que tienen que operar esta tecnología son fundamentales y tenemos que ayudar, y eso es lo que se llamaba change management, ¿no? Gestión del cambio. Y entonces ahí es donde se desarrollaron, y eso fue un proyecto muy específico con la Universidad Northwestern en Chicago. Se desarrollaron toda una serie de técnicas sobre aprendizaje humano. O sea, quiere decir, cómo aprendemos las personas. ¿Bien? Y de hecho, eso, que yo tuve la suerte de conocer, es lo que después, con los años, se ha convertido en Ubicum. O sea, toda la metodología y el conocimiento científico del learning by doing tiene una historia de casi 40 años o 30 y tantos años, y ese es el origen. Después, ya con el tiempo, pues, pasaron muchas cosas, pero en el año 2016 Ubicum nació después de años de intentar como innovar en el mundo educativo, que es muy difícil. ¿Bien? Pero bueno, brevemente esa es mi historia. Es una historia de tecnología, de estar siempre en el mundo tecnológico, pero muy preocupado por el comportamiento de las personas hacia la tecnología y cómo las personas pueden asimilar o utilizar la tecnología. Y eso te lleva también a la idea del aprendizaje en general, o sea, cómo aprendemos las personas. ¿Bien? Y eso, que parece, bueno, es antiguo, pero ahora está muy, muy moderno, porque nos va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, estamos volviendo un poco a lo que nos pasó hace 30 o 40 años. Es decir, ahora las empresas están invirtiendo un montón de dinero en sistemas y en aplicaciones de inteligencia artificial y no se sabe cuál es el impacto que va a tener en las personas, ¿no? Bueno, esa brevemente es mi historia profesional. Y precisamente, Sebastián, por eso compartí esta palabra de visionario, porque de una u otra manera la experiencia con el tema tecnológico en esas décadas, la posibilidad de conocer cómo recibía el ser humano, el operador de estas tecnologías, resistencia al cambio seguramente, más del hecho de no querer aprender muchos elementos que incluso pueden ser tal vez de un tipo emocional, que ahora lo estamos viviendo, como tú bien mencionabas, con la tecnología de inteligencia artificial, me va a desplazar, va a colaborar conmigo. Son procesos que de una u otra manera lo viviste a lo largo de varios escenarios de tiempo, Sí. y precisamente te enfocaste en el sistema educativo precisamente por esto que descubrías. Ubicom, para ir entrando un poco en materia,
es la oferta que haces tú de formación educativa, pero específicamente lo has centrado en temas tecnológicos, en temas de Sí, programación, en temas sí. asociados allí, porque me imagino es pues tu experiencia viva la que está reflejada en esos temas. Bueno, hay dos motivos. Uno realmente, a ver, vamos a ver. Em, Durante muchos años he intentado todos estos conceptos de learning by doing, que detrás tienen un montón de ciencia, cómo funciona el aprendizaje, etcétera, hacerlo en el sistema educativo general. Intentar hablar pues, con universidades, con escuelas, etcétera, y ver de introducir esta metodología. Pero eso es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Ahora hablaremos por qué es muy difícil, pero lo es. Entonces, eh, Ubicum se ha centrado en tecnología por dos razones. Primero, el mundo de la tecnología está muy poco regulado. Quiero decir, si yo quisiese innovar en medicina o en el bachillerato, hay un montón de leyes, de normas, etcétera, que hacen imposible hacer algo distinto de lo que existe. Esto es lo que hay y si usted quiere entrar aquí, tiene que trabajar con este modelo. En cambio, en tecnología, por suerte, todavía no hay regulación. Bien, entonces podemos enseñar tecnología y el mundo acepta lo que nosotros enseñamos, pues porque no hay una regulación. Y segundo, la tecnología, diríamos, tiene mucha más demanda que oferta. O sea, no hay suficientes escuelas en donde se esté formando a personas que puedan utilizar la tecnología actual de forma eficiente, por lo tanto, pues nos ofrece una oportunidad de poder ofrecer en este mercado. Y por último, diríamos, la innovación en tecnología es tan rápida que la educación tradicional va por detrás. O sea, nosotros cuando empezamos en el año 2016 y lanzamos los primeros cursos de análisis de datos, la universidad no tenía cursos de análisis de datos. Ahora sí, han pasado 10 años y ya los han puesto en marcha, pero es decir, nosotros estuvimos mucho antes. ¿Vale? Entonces, esto hace que el mundo de la tecnología acepte innovación. Y ahí Ubicum puede demostrar que, primero, vamos a formar gente que necesita habilidades, ya sea en ingeniería de software, en análisis de datos y machine learning. Estamos ofreciendo al mercado unos perfiles que el mercado demanda y estamos, diríamos, innovando en un modelo que después puede ser extendido a otros ámbitos. Si somos capaces de entrenar personas en data analytics, que no es un tema trivial, es un tema complejo, utilizando una metodología como es la de learning by doing, pues bueno, pocos me van a discutir que lo podemos hacer en cualquier otro ámbito, porque se puede hacer. ¿Vale? Pero diríamos que Ubicum se centra en eso, pero yo personalmente tengo ambición de poder traspasar, diríamos, ese modelo y ese aprendizaje a otros ámbitos de la educación. Y tu modelo inicia, si no me falla aquí la información complementaria, tiene una sede específica en España que es Barcelona y Sí. han también ido marcando el ritmo con toda la posibilidad del aprendizaje en línea, pero básicamente hablaríamos para es para un público español o tienen también la perspectiva global para otros escenarios. Bueno, es global. Es global. Nosotros lo hacemos todo online, ¿de acuerdo? Quiero decir, empezamos siendo una escuela más tradicional, física, con un campus físico en un local. Empezamos en Barcelona, luego crecimos a Berlín, a Ámsterdam, Madrid, Lisboa, o sea, abrimos en Europa. El mundo físico es un mundo caro y el COVID nos hizo mucho daño, ¿vale? Entonces, con el COVID tuvimos que cerrar los campus físicos, pero la parte positiva es que descubrimos que se podía trabajar online. Y nosotros hemos evolucionado en ese sentido de buscar o tener alumnos, que es un poco el tradicional del bootcamp tradicional, que es una persona joven que a lo mejor ha acabado sus estudios y tiene 2 o 3 años de experiencia o no acaba de encontrar trabajo y quiere un empleo en tecnología, que eso es un poco el mercado tradicional. Y ahora estamos enfocados a personas de todo el mundo, nuestros cursos son en inglés, que están empleados y que sus empresas están invirtiendo fuertemente en tecnología y que ven que necesitan, diríamos, este upskilling. O sea, necesitan. Un ejemplo claro es un ingeniero que está en un departamento de logística y tiene 10,
15 años de experiencia, pues 38 años, que está feliz en su puesto de trabajo, pero que su empresa está haciendo inversiones importantes pues en la nube, en estructuras de datos, en herramientas como Power BI, que hablan de algoritmos de Machine Learning, y esa persona dice, bueno, yo soy un buen ingeniero, tengo mucha experiencia, pero esto que viene por delante, yo en su día no, esto es nuevo. Y entonces, ¿quién me puede ayudar a desarrollar estas habilidades? Y ese es nuestro público actual. Y la forma que nosotros tenemos de trabajar se adapta muy bien a alguien que lo tiene que hacer a distancia, pues porque está en cualquier sitio, pero incluso aunque estuviera en Barcelona, el tiempo que tardaría en venir a la escuela y después volver a su casa lo puede dedicar a trabajar en el curso. Quiero decir, se ahorra el commuting y lo puede dedicar a algo. Y nuestra metodología, y a tiempo parcial y trabajando por proyectos, etcétera, pues le permite combinar su trabajo actual con el proceso de capacitación y de upskilling. Todo el contexto precisamente de tecnología que a lo largo de tu experiencia profesional también has ido desarrollando, se plasma en Ubicum. Hay, según veía también en la propia página, este modelo flexible, además de lo que ya comentabas de la opción en línea, es que se adapta también a las capacidades que pueda tener el estudiante o el aspirante a alguno de estos cursos. Es decir, si no tenemos un conocimiento profundo, empezamos desde un curso introductorio, pero también si alguien ya tiene un desarrollo en esos temas, se le ofrece un tema mucho más avanzado. Eso también es Sí, sí, parte sí. de la realidad laboral que hay ahora también. Bueno, y es parte de la naturaleza humana. Quiero decir, yo siempre me gusta hacer el paralelismo nosotros aprendemos habilidades cognitivas complejas, pues de un modo parecido al que practicaríamos deporte, ¿no? O sea, si yo empiezo a practicar, digamos, tenis, y yo tengo 35 años y estoy en buena forma física, posiblemente me apuntaré a una escuela de tenis, tendré un profesor y avanzaré mucho más rápido pues que una persona pues que igual de la misma edad y no está en buena forma física porque no ha hecho ejercicio antes. Pero eso no quiere decir que los dos puedan aprender a jugar a tenis y puedan avanzar. Pero cada uno avanzará según el punto de partida. Y eso se entiende perfectamente. Pues aquí es lo mismo. Incluso en análisis de datos, pues si aquí viene una persona que tiene una formación técnica profunda y que se siente muy cómodo con el mundo de los algoritmos, los datos, etcétera, pues puede avanzar a un ritmo y puede mucho más rápido pues que una persona que viene de otro entorno y que tiene interés en el tema, pero bueno, va a avanzar a su propio ritmo. En el mismo curso va a avanzar a su propio ritmo. Pero es que el tema no es que el curso, cuando acaba el curso, se ha acabado la vida. O sea, el curso lo que te da son los primeros pasos, diríamos que entre 0 y 100, ¿no? Que sería la curva de aprendizaje, de 0 un absolute beginner, que decimos, y 100 un experto, pues el curso a unos lo pondrá en 20 y tendrá que recorrer los otros 80, a alguien lo pondrá en 15 y a otro lo pondrá en 25. Pero después tiene, con esa base, pues, pues años por delante pues para profesionalizarse y llegar a donde tenga que llegar. Lo que es absurdo es pensar que un curso que empieza un día y acaba otro y hay unas clases, todo el mundo avanza igual, porque eso no es verdad. Nunca en ningún curso en toda la historia de la humanidad todo el mundo ha avanzado igual, sino que cada uno avanza al ritmo que buenamente puede en función de cuál es el punto de partida y el esfuerzo que le pone. Pero esto aquí lo tenemos incorporado. O sea, no te preocupes, o sea, tú llegarás a donde tengas que llegar en función de pues, el punto de partida y algunas cosas pues tendrás posiblemente que trabajar un poco más o tendremos que redondearlas y las horas de dedicación que le pongas. Pero bueno, si eso está alineado con tu situación personal de hoy y tu carrera profesional, perfecto, no pasa nada. Después ya tendrás tiempo para ir avanzando. Y en ese contexto, Sebastián, algo que mencionabas y que precisamente derivado del tema de inteligencia artificial se ha puesto de moda, tanto el hype de la inteligencia artificial que nos venden cualquier solución, pero también el hecho de querer hacer todo rápido. En realidad, Ubicum es la posibilidad de, me imagino que además de la formación técnica que tienen los estudiantes,
hacen también un análisis particular de su propia necesidad, de su objetivo de vida, de su objetivo profesional. Hay un programa que acompaña, que se llama Boosting My Career, que es como impulsando la carrera, que Sí, sí. precisamente les da este acompañamiento a ese punto de llegada del curso. Y creo que es muy importante y que también la educación en todos los ámbitos debería de tener, y es una lucha que tú has también lidiado, de decir, ahora que tienes los conocimientos hacia dónde va, cuál es tu misión, tu propósito de vida, aspectos más cercanos al ser humano que a la propia formación técnica. Y esto ustedes también ya lo han visualizado, ¿no? Sí, fíjate, yo esto, en Ubicon esto lo hacemos desde el primer día. O sea, yo muchas veces cuando tengo una entrevista de admisiones, ¿no? Una persona que está interesada en hacer el curso y hablo con esta persona y me cuenta, yo siempre le pregunto, ¿qué has hecho antes? ¿Qué estudios tienes? ¿Para qué quieres el curso? ¿Cuál es tu futuro? Pero hay mucha gente que está despistada, ¿eh? Entonces vienen, se acercan a Ubicum. No, es que yo tengo un primo que me ha dicho que si aprendo Python encontraré empleo y tal. Entonces, bueno, ahí empezamos a orientar, ¿no? Porque digo, hombre, si tú eres un ingeniero, una persona con un perfil más técnico y tal, pues aprendiendo Python tienes una salida, pero si tú vienes pues, de un mundo donde no tienes un título superior y tal, o a lo mejor has estudiado arte, pues hombre, puedes aprender Python, pero cuando vayas al mercado tus oportunidades serán diferentes. Entonces ahí ya empezamos un poco a orientar a la gente, a decir, oye, esto no es una solución de one size fits all, ¿no? Aquí no es que tú haces esto y cuando sales. Entonces, vamos a ver de dónde vienes, si estás seguro de lo que tienes que hacer y una vez estás haciendo lo que tienes que hacer, cómo es el siguiente paso en tu carrera y a qué puestos de trabajo con tu background académico y tu background profesional que tienes, más las habilidades que has aprendido en Ubicum, hacia dónde te puedes orientar. Y eso lo tenemos muy presente y ayudamos a los estudiantes y a los alumnos en este proceso. Y parte de lo que encontramos en la página, como sabe en nuestro auditorio, dejaremos todos los links para que conozcan más acerca de Ubicum. En la misión se presenta esto: ayudamos a las personas a adquirir habilidades y competencias digitales para avanzar en su carrera profesional sin importar su ubicación o formación académica. Hay una parte final en uno de los párrafos también de la misión, dice: nuestro trabajo no termina hasta que tú empiezas el tuyo. Y creo que es un compromiso que a veces también, al no haber un contexto educativo que pueda aterrizarse en la realidad, frustra mucho a las personas, ¿no? Sin duda, probablemente hayas tenido experiencias de personas que hayan probado otros cursos, pero que al final no lo hayan encontrado un sentido, y puede ser que estén decepcionados de este tipo de cursos. Y creo que lo que ha faltado en esta formación, en esta propuesta de formación, es hacia dónde te impulso, más allá del simple hecho de que pagues una cuota y mi modelo funcione, hacia dónde puedes tú llegar en un futuro, porque al final de cuentas también, Sebastián, están formando capital humano que puede ser muy valioso para cada región, para cada país, sobre todo con la llegada de la tecnología que tenemos ahora tan radical y tan rápida. Es exactamente así. O sea, nuestros cursos están pensados para, o sea, como te decía antes, las empresas de todos los tamaños, como siempre, las más grandes han empezado antes, las medianas seguirán y después pasarán las pequeñas, se están moviendo hacia el mundo pues, de la automatización de procesos al máximo, que esto es una continuidad de lo que ya existía, pero ahora se vuelve a acelerar y con la inteligencia artificial más, y al mundo de los datos, de tomar decisiones, lo que se llama data-driven decision making, ¿no? O sea, tomar decisiones basadas en datos y no en la intuición. ¿Vale? Esto está sucediendo. Y después hay pues, toda una masa de profesionales de todos los niveles que se han educado en un mundo no digital, o sea, ya te digo, en la universidad hasta hace 10 años no habían asignaturas ni cursos de data analytics y los que hay ahora siguen siendo tremendamente teóricos y poco... Pero entonces toda la gente, digamos, que ha estado en la universidad antes de los últimos 5 o 10 años, pues no tienen estas habilidades y nosotros nos enfocamos hacia ellos. Pero claro, la idea es decir, como tú bien dices, oye, ¿cómo yo integro o te ayudamos a integrar todo esto que vas a aprender aquí en tu carrera profesional? Entonces aquí hay dos formas. Uno, tú quieres seguir siendo un ingeniero de logística con
habilidades digitales, que es lo más inteligente, con lo cual, bueno, vamos a trabajar en eso, o que esta es otra opción. Yo no, yo lo que quiero es cambiar completamente de carrera y lo que me quiero dedicar es dejar lo que estoy haciendo y cambiar hacia otro tipo de actividad. Que este es un caso distinto del que te he comentado antes. En vez de un ingeniero que está en logística, aquí podemos tener o solemos tener alumnos. Imaginemos una persona que ha estudiado una carrera de letras, vamos a poner pues antropología, ¿bien? Es una carrera estupenda, un tema que a mí me interesa mucho, pero no tiene una alta empleabilidad. O sea, hay muchas personas que estudian esta carrera y no encuentran un trabajo como antropólogos. Lo han hecho porque les gustaba, por lo que sea, pero a la hora de encontrar trabajo, pues están en un departamento administrativo que los han contratado porque son personas inteligentes, hacen un buen trabajo, pero ellos ven, decir, hombre, si yo tengo 35 años, llevo 10 aquí, yo veo que mi futuro en este ámbito pues está muy, porque esto se va a automatizar. Y este es el perfil de decir, muy bien, pues el curso nuestro de desarrollo web, en donde entenderás perfectamente cómo funciona la digitalización y automatización de procesos, te prepara para una carrera diferente. Y esa es la otra alternativa. O sea, seguir donde estoy y potenciar mi experiencia o hacer un cambio de carrera. Y en ambos casos ayudamos. Ayudamos con técnicas como hacer un buen currículum, explicar bien las cosas, el personal pitch y después todo el proceso de búsqueda de empleo. Porque yo me encuentro con muchas personas que quieren cambiar de empleo, encontrar un nuevo empleo, pero no están acostumbrados a salir al mercado. Y la gente se piensa que yo acabo un curso, mando un currículum y me van a contratar mañana. Y esto no funciona así. O sea, todo el mundo que busca trabajo y tiene las habilidades adecuadas va a encontrar trabajo. Pero, y esto los expertos lo dicen siempre, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Quiero decir, una vez has hecho el curso y lo mejor es ir de empleo a empleo, tú mantén tu empleo, haces el curso a tiempo parcial y una vez has hecho el curso, tienes estas habilidades, te ayudamos a hacer el salto hacia un empleo pues mejor, del que te puedes ser ambicioso. Y todo eso está dentro de nuestra misión. No somos solamente una escuela técnica que tal, sino que ayudamos a nuestros alumnos a integrar los conocimientos en su perfil actual y a moverse hacia pues, un puesto mejor en su propia empresa o a buscar un empleo en una empresa y en un campo diferente. Y el mecanismo, Sebastián, para poder obtener este vínculo con Ubicon es la página web de la que dejaremos contacto. Hay, me parece, también un periodo de prueba, porque para aquellas personas indecisas quieran probar este modelo, porque además la metodología, como tú lo mencionabas, es el Learning by Doing, y puede ser incluso para muchos novedosos. Para quienes hemos estado tal vez en el sistema educativo tradicional, vamos a encontrar un modelo educativo que probablemente no es el que nosotros imaginamos íbamos a recibir. Hay este periodo de prueba, empieza el aspirante a trabajar con su conocimiento. Hay también un modelo de mentores, no sé si quieras platicarnos un poco cómo se hace esta introducción y cómo funciona pues esta filosofía de Learning by Doing también. Sí, fíjate, diríamos, es casi lo que yo cuento cuando tengo una entrevista comercial con alguien que se interesa, ¿no? Yo digo, mira, nuestra escuela tiene 3 características diferenciales con respecto a lo que es habitual en el mercado. Primero, es 100% práctico. O sea, el tema de Learning by Doing quiere decir que no te vamos a dar ni una sola clase magistral, no hay lecture. O sea, no vas a estar durante 3 horas escuchando a un profesor que está hablando de lo que sea a 20 o 25 alumnos a la vez, ¿vale? Nosotros trabajamos por proyectos y los proyectos son situaciones de la vida real, como las que te vas a encontrar al acabar el curso como un analista de datos y que están estructuradas en un proyecto. Entonces hay un escenario de fondo, que es un escenario de negocio, donde hay una empresa que la hemos creado ficticia, en un caso de negocio, donde nos cuenta lo que necesitamos saber de esa empresa y nos pide que le ayudemos en algo. Por ejemplo, imaginemos un caso sencillo, uno de los módulos sencillos que tenemos en análisis de datos. La empresa nos dice, oye, yo me gustaría conocer mejor a mis clientes, ¿vale? Yo tengo una serie de datos sobre mis clientes
Y me gustaría pues poderlos segmentar y agrupar de forma más inteligente, tener una información pues más detallada y mejor de mis clientes, ¿vale? Y nos hace una serie de preguntas y un contexto. Perfecto. Y nos entrega un archivo de datos, un dataset. Para los trabajos de Data Analytics, un dataset es como una hoja Excel muy grande, que bueno, es un archivo CSV de Comma Separated Values, pero en definitiva son filas y columnas. Entonces, en ese punto, el alumno va a empezar a trabajar en un proceso ordenado, en donde va a hacer las tareas que se hacen para resolver un problema como el que nos plantea el cliente. Por lo tanto, el curso es 100% práctico. No voy a recibir teoría en abstracto, sino que el alumno va a ejecutar un proyecto de una forma ordenada y sistemática. Bien, primero, práctico. Segundo, personalizado. En la medida en que el alumno va a estar ejecutando 3 proyectos, y eso es lo que consiste el curso, el primero a un nivel básico, el segundo a un nivel avanzado y el tercero con una serie de herramientas avanzadas, tiene su propio calendario y entonces tiene un profesor personal que se junta con él en días determinados y que está disponible si el alumno tiene dudas mientras está haciendo las tareas del proyecto. Con lo cual es práctico, personalizado y por lo tanto flexible. En la medida en que no tienes que estar, decir, no, la clase de la mañana empieza de 9 y acaba a las 12, y la clase de la tarde empieza a las 4 y termina a las 7. Y entonces tú tienes que estar a esas horas fijas delante del ordenador. En este caso no. Tienes que respetar las reuniones con el profesor, tienes que respetar las fechas de entrega y después te puedes organizar tu trabajo. Bien, entonces esto es lo que nos diferencia. Práctico, personalizado y flexible. Y entonces esto, que lo estoy contando y a ti esto pues seguramente te sonará bien, pero yo digo, pruébalo, porque esto hasta que no lo pruebas no sabes exactamente de qué estoy hablando. Entonces le dejamos a nuestros alumnos 2 semanas de prueba. Tú empiezas el curso, haces las primeras tareas del primer módulo sin coste y sin compromiso. Y si ves que eso te gusta, que la relación con el profesor te parece adecuada, que aprendes, etcétera, que nuestro contenido en nuestra plataforma está bien organizado, que, en fin, que ves que lo que te estamos ofreciendo y prometiendo realmente funciona, entonces es cuando pues formalizas tu matrícula y continúas con el curso ya de una manera formal. Bien, esto es como trabajamos en Ubicum. Porque ciertamente las personas, hasta que no lo prueban, no entienden bien de qué estamos hablando. Suena bien la música, pero digo, pruébalo, porque en el momento en que lo pruebas, y eso va en doble vía, porque también a veces la mayoría de las personas que lo prueban y tienen un interés cierto se quedan. Eso es así. En algunos casos somos nosotros los que le decimos, oye, no vas a avanzar, o sea, no tienes tiempo, no estás comprometido, etcétera. Y en otros casos la persona dice, oye, esto es mucho más de lo que yo esperaba, exige más tiempo del que disponía. Y entonces, de alguna manera, lo que yo no quiero en mi escuela es overselling, o sea, vender matrículas de personas que después van a estar 6 meses con nosotros y van a estar insatisfechas o lo van a dejar a la mitad sin haberle sacado partido. O sea, yo quiero que cualquier alumno que entre en Ubicum y quiera realmente trabajar se encuentre a gusto y si no lo ve claro, pues no pasa nada. ¿Vale? Pero ese es el periodo de prueba, juega para que el alumno esté convencido de lo que está haciendo y para que nosotros veamos que el alumno tiene el perfil adecuado para poder hacer el curso. Y a grandes rasgos, Sebastián, el enfoque de los cursos, ya decíamos, son habilidades digitales. Si no me estoy equivocado en la apreciación, hay temas de ingeniería de software, análisis de datos, programación web también, Business Analytics, Power BI, creo que son desarrollo web también es otra de las alternativas Sí. que hay allí. Y me imagino que Básicamente, adelante. no, básicamente son 2 áreas. Una es desarrollo de aplicaciones web y móviles, que esto es software engineering, y la otra es data analytics y machine learning. Entonces, dentro de estas áreas, el curso pues tiene pues, todos estos elementos que me he dicho. Claro, en el desarrollo de aplicaciones web y móvil hay desarrollo web, de aplicaciones móviles, front-end, back-end, distintos lenguajes de programación, y en el curso de análisis de datos y machine learning pues hay pues todos los procesos de preparación de datos, aprendizaje de Python, manejo de datos con SQL, crear modelos de Machine Learning y
para las personas interesadas también aprender a utilizar la herramienta Power BI. Pero lo podemos simplificar en dos áreas. Una es ingeniería de software y la otra es análisis de datos. Y en tu perspectiva, Sebastián, con toda esta revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos años, meses, incluso que hay cambios brutales en un espacio de tiempo relativamente breve, ¿has podido tú establecer que se ha despertado más el interés por este tipo de temáticas? Porque ya decíamos, es una visión interesante hablar de el tiempo que ustedes llevan ya trabajando con estos temas. Para quienes nos escuchan ahora pueden ser, sí, son temas muy actuales, pero ustedes llevan trabajando con esta temática mucho tiempo atrás, apostando por un futuro que de una u otra manera tal vez daba luces de llegar a este punto donde incluso personas que sin una formación técnica en temas digitales, ahora buscamos docentes, mencionabas tú, personas que trabajan con aspectos más humanos, la antropología, diferentes comunicadores que ahora quieren estar también en el mundo digital. ¿Has sentido este auge también en estos temas? A ver, este mundo, en los años que llevamos, yo te diría, por ejemplo, antes del 2020, con el COVID, había una enorme demanda de programadores. ¿Bien? Y eso en todo el mundo, y aquí en España sí. Entonces, pues hubo muchas personas que vinieron y hacían nuestros cursos y al terminar el curso en un plazo muy breve, de 2 meses, 3 meses, conseguían un empleo como programador. Había una demanda enorme y muy poca oferta. Entonces, esto se ha ido equilibrando. Lo que es evidente es que la necesidad de habilidades digitales va creciendo. Pero ahora hay mucha confusión, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en algunas newsletters y en LinkedIn, etcétera. Cada día hay artículos sobre si va a desaparecer la profesión de programador, o incluso la profesión de analista de datos, porque las IAs lo van a resolver sin tal. Eso es totalmente falso. La IA no va a eliminar ninguna profesión, pero sí que va a cambiar profundamente la forma en la que se trabaja. Pero para usar bien una inteligencia artificial, ya sea en programación o análisis de datos, hay que saber mucho, o sea, hay que tener una base sólida, ya sea de ingeniería de software o de análisis de datos. Y eso es lo que nosotros nos preocupamos. O sea, nosotros nos preocupamos que nuestros alumnos, antes de empezar, que en los cursos lo ayudamos, o sea, lo utilizamos, pero antes de empezar a utilizar pues un copilot para programar como ayuda a la productividad, primero nos aseguramos que tienen una base sólida y han entendido y manejan bien los conceptos fundamentales, ¿no? Porque uno de los grandes riesgos que hay hoy, y esto, o sea, ¿qué va a pasar con la IA en el trabajo o en la educación? No sabemos. No sabemos, acaba de entrar, acaba de llegar, entonces empezamos a ver cosas, hay especulación, hay mucho marketing, Pues hace un año nos prometían la gente de ChatGPT, de OpenAI, etcétera, hicieron unas campañas de marketing fabulosas para que todo el mundo conociera que eso existía, pero las promesas, como pasa siempre, se han quedado en nada. Es decir, se han quedado en una cosa muy pequeñita, pero ya hay mucha gente que la utiliza, ¿vale? Pero, entonces, lo que es evidente es que alguien que no sabe nada de programación ya puede utilizar ChatGPT para hacer algo que lo que va a hacer va a ser muy malo, sin duda, eso está demostrado. ¿Bien? Ahora, alguien muy bueno que tiene un nivel suficiente en programación puede aumentar su productividad enormemente utilizando un copilot, pero tiene que saber lo que está haciendo. Y eso cualquier persona, aunque no sea técnica, puede hacer el paralelismo. Yo escribo, he escrito un libro, escribo artículos, escribo blogs, etcétera. Yo sé lo que quiero escribir, pero muchas veces empezar de cero con una hoja en blanco, pues es difícil. Entonces digo, bueno, yo quiero hablar de este tema, le pido a ChatGPT que me haga un esqueleto y a partir de ahí pues ya empiezo a trabajar. Entonces, hombre, entre 0 y 100, ChatGPT me da 20 y a partir de 20 yo construyo el resto, o a veces me da 30. Pero bueno, yo tengo que acabar de trabajar porque sé lo que quiero. Por eso en programación pasa lo mismo. Yo tengo que hacer un programa determinado, tengo unas especificaciones más o menos claras, que eso es lo más difícil, en tecnología, saber exactamente qué quiero hacer. Muchas veces no sé lo que quiero hacer en detalle y por prueba y error me voy acercando y ahí un copilot me ayuda, me va ayudando en lo que yo estaría 2 horas, pues
Estoy media porque me está ayudando a hacer cosas. Pero yo tengo que tener un conocimiento profundo de base, si no, eso no sirve para nada. Entonces, eso es lo que vemos. Lo que vemos es que la inteligencia artificial está cambiando la naturaleza de cómo van a hacer las cosas, pero todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto final. Y algo en lo que también ya mencionabas hace un momento, Sebastián, has intentado ir explorando estos otros escenarios de compartir información en redes, en blog. Hay un blog que también me compartías, es Espiritualidad y Psicología. Tuve la oportunidad de leer algunas de las Sí, entradas del blog. Ya llevas algún tiempo con este blog. Y esto nos da una idea también, Sebastián, de cómo has sabido conjugar aspectos muy humanos como la forma de aprender que tenemos con el Learning by Doing, con la tecnología. Además, en el año 2017, si no está mal mi información, publicas un libro que se llama Aprender es Hacer, cómo adaptar el sistema educativo al siglo XXI. Y creo que empatando los tiempos te dan también un panorama de tanto de la visión humana de la educación con este enfoque tecnológico. Y creo que también te ayudó mucho esta reflexión a ir dando las bases de Ubicon y lo que ahora han ido desarrollando. sí, sí, sí. O sea, yo en esto, tú dices bien, yo tengo una formación en negocios, tengo un conocimiento tecnológico de muchos años, pero también me interesan mucho los aspectos humanistas y incluso los aspectos más espirituales, que es todo el arco. Y eso de alguna manera se refleja. Aunque Ubicum, diríamos, el enfoque hacia afuera es el de una escuela de tecnología, diríamos, si profundizas un poco, pues todos estos elementos de alguna manera están presentes en la manera en cómo trabajamos, cómo enfocamos los temas, etc. Entonces, sí, y el libro, Aprender es Hacer, pues diríamos que fue fruto de años de reflexión sobre cómo funciona el sistema educativo, el aprendizaje, etc. Como te he dicho. Y eso sigue vivo, sigue vigente. Lo que digo en el libro es vigente y si nos salimos un poco del mundo de la tecnología y de Ubicum y vamos a lo que es el sistema educativo en general, ahí sí te digo que la inteligencia artificial ya está creando una crisis enorme. O sea, yo no sé en México, pero aquí en España hay un montón de escuelas y profesores y universidades que no saben qué hacer con ChatGPT, si lo permiten, si no lo permiten, si lo utilizan, si le presentan, pues ponen exámenes o trabajos a hacer y los alumnos los entregan hechos directamente. Entonces, el uso de ChatGPT en el aula con el modelo actual, diríamos, lo que hace es algo que ya sabemos que es totalmente obsoleto, lo deja ya completamente obsoleto. Porque el tema es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué necesidad tengo yo de estudiar una lección de historia medieval, la que sea? Tengo 15 años, eso no me interesa nada. Eso es lo más importante, lo que nadie ve. Lo que nadie ve es hasta qué punto el alumno que está en el aula está motivado a hacer. Nosotros en el aula y en todos los países hay un sistema que tiene unas normas. Y usted va a estudiar historia, geografía, filosofía, matemáticas, física. Va a hacer 2 horas un día, 1 hora otro. Bueno, en fin, hay un programa de estudios y el alumno llega allí y dice, bueno, a mí me hacen hacer esto, pero a mí realmente esto que me cuentan es que no me interesa nada. Entonces, si no me interesa nada, voy a hacer el mínimo esfuerzo. Y si el mínimo esfuerzo antes, cuando yo estudiaba, el mínimo esfuerzo era, si me ponían un trabajo, si ir a una enciclopedia que había en casa, buscar allí en la enciclopedia y de allí sacar un poco la información para hacer el. Bueno, ahí pues tenía que escribir un poco. Después las generaciones posteriores han tenido Google y ahora tienen ChatGPT y cada vez pues el esfuerzo que tienen que hacer es menor. Pero ¿por qué no se esfuerzan? Pues porque no les interesa, porque lo que les están contando es irrelevante para su vida. Y por lo tanto dicen, bueno, yo tengo que cumplir con esto que usted me dice, por lo tanto lo voy a hacer con la ley del mismo esfuerzo. Y esto está socavando completamente el modelo actual. Y no sé cómo lo van a resolver, pero pues ya hay un montón de discusión sobre qué hacemos con la inteligencia artificial y con los cursos y los trabajos y los exámenes y lo que sea. Bueno, pues ahí estamos. Y en todo esto, Sebastián, con toda la experiencia en ámbitos tecnológicos, ahora con la idea de inteligencia artificial,
¿Dirías que te consideras tú un optimista de hacia dónde va encaminado estos procesos de inteligencia artificial? Y te lo pregunto haciendo referencia a lo que mencionabas del sistema educativo, desde un enfoque latinoamericano, si me permito yo poder hablar por Latinoamérica Sí, en hombre, esta, en claro. esta charla. En ocasiones escuchamos de por sí haber una brecha, relativamente hablando con otros países europeos o incluso en América, pues Estados Unidos, por ejemplo, tomado como referente. Ahora la brecha con la inteligencia artificial se vuelve mucho más amplia, pero también hay visiones que dicen, no, ahora es la oportunidad de tener un terreno parejo y a partir de aquí Sí. construir un nuevo modelo. Pero ¿qué crees tú que ha faltado? Esos cambios que ahora como se ven ya tan forzados por la tecnología de inteligencia artificial, ¿qué deberían de contener para enfocarlo a un aspecto que probablemente coincidas tú puede ser más optimista en un futuro sobre la inteligencia artificial? Pero fíjate, a ver, esto como todo, o sea, hay grandes oportunidades. O sea, la inteligencia artificial supone una amenaza cierta para el sistema, pero después también supone grandes oportunidades. El ejemplo es la telefonía móvil. ¿eh? Em, Voy a poner el ejemplo de África. O sea, en África han pasado de no tener teléfono a tener telefonía móvil. Lo que no hay es telefonía fija. Quiero decir, han faltado una tecnología. ¿Por qué? Porque han llegado un momento en donde había una tecnología suficientemente disruptiva para decir, oiga, aquí los teléfonos que teníamos cuando yo era joven en casa, fijos en la pared, donde marcábamos, que esto los jóvenes no lo han visto, lo ven en películas, pues en muchos países de África se lo han saltado y van directamente al móvil. Bien, entonces, esto puede suceder. Si las autoridades o quien se ocupe, diríamos, esa brecha tecnológica se puede saltar, o sea, se puede ir directamente, porque aquí el tema es el siguiente. Para los años que vienen, o sea, de ahora en adelante, cuando tenemos inteligencia artificial, tecnología, etcétera, y vemos hacia dónde va el mundo, ¿qué valor tiene tener un sistema educativo que enseña geografía, historia, filosofía, en clases de 50 minutos descontextualizadas, donde hay un profesor que dicta una clase, después el alumno tiene que pasarse horas estudiando? Diríamos, si lo analizamos fríamente y lo vemos sin apasionamiento y sin tal, eso no está formando nada. Eso es un requisito para después ir a la universidad, que tampoco, para después empezar a trabajar. Una de las cosas que seguro la inteligencia artificial va a hacer es eliminar los jobs, los trabajos, los puestos de trabajo más simples. ¿Bien? Y eso tiene un impacto dramático, porque es donde las personas realmente aprenden. O sea, cuando alguien acaba la universidad y ha hecho un montón de horas de teoría y de escuchar y tal, y entra en una empresa, empieza a hacer tareas de muy poco valor añadido, pero es lo que le permite, de alguna manera, poquito a poco, pues entrar en el mundo profesional. Porque yo en muchos podcasts que escucho y muchas personas te cuentan, y no en podcast, y en entrevistas de trabajo y tal, dicen, yo donde realmente aprendí, o sea, mi escuela fue tal empresa, yo aprendí en tal sitio. En las entrevistas de reclutamiento, tú le preguntas a alguien, bueno, ¿a ti por qué te interesa venir a trabajar aquí? Dice, porque quiero aprender. ¿No? La gente sabe que lo que ha estudiado es un ritual para poder encontrar un trabajo donde realmente va a aprender. Pero esos puestos de trabajo donde empezaba a aprender, estos van a desaparecer. Estos no van a existir, porque estos son los que se van a automatizar. Se va a automatizar las tareas más simples. Entonces dices, muy bien, vamos a tener unas generaciones que van a salir al mercado sin saber nada y no van a ver estos puestos de trabajo de entrada donde antes ellos empezaban a trabajar. ¿Vale? Entonces, eso va a ser la crisis absoluta, yo anticipo, va a ser una crisis que va a suceder. Entonces, muy bien, entonces, si no existen estos puestos de trabajo elementales que habían antes, diríamos, ¿qué tienen que saber para entrar en los puestos siguientes? Y ahí es donde entra, pues, lo que nosotros hacemos, como Learning by Doing, etcétera. Déjese de teoría, porque tienen que aprender a hacer una serie de cosas concretas que la empresa que los contrata es lo que va a valorar. Bien, y ahí es donde está la oportunidad. Ahí está la oportunidad de realmente crear unos cursos, programas educativos que permitan a países o en áreas del mundo donde hay esa brecha, que ahora era, pues sí, en Europa tienen grandes universidades, ingenieros y tal, y aquí menos. Bueno, pues ahora existe la oportunidad de aplicar
tecnologías avanzadas de aprendizaje con una visión completamente distinta de lo que es el sistema educativo tradicional para cerrar esa brecha de una forma rápida. Se puede hacer. Y precisamente uno de los temas que compartes generalmente, algunos de educación como los que hemos platicado brevemente, pero hay uno en particular, la inteligencia humana y la inteligencia artificial, esa relación que pueden tener ambos, que no esté exenta al hablar del aspecto humano, de valores, de muchos aspectos que tú también cultivas en tus blogs, en tu bibliografía. A veces me imagino que puede ir en el sentido de sí valorar la aportación de la inteligencia artificial, pero tampoco dejar de vista el valor de la inteligencia humana. Creo que es un poco el resumen de esto que hacías en el comparativo técnico, pero que puede tener incluso implicaciones mucho más profundas, aspectos inclusive éticos o muy internos del ser humano. Bueno, esto es una pregunta muy, muy interesante. Y como te decía al principio, no tenemos muchas respuestas a esto, pero yo te voy a dar mi opinión hasta el día de hoy, en el día de hoy. Primero, la inteligencia artificial no es inteligencia, ¿vale? Es un programa de software, que está entrenado para hacer determinadas cosas. Esas cosas. No es inteligente. O sea, la inteligencia es la capacidad que tiene un organismo, hablando en términos biológicos, de adaptarse a su medio ambiente. Y en el ser humano, esa capacidad, diríamos, cuenta con pues, una mente desarrollada y el lenguaje. Entonces, la inteligencia, la capacidad del ser humano de adaptarse a entornos nuevos es elevada, es grande. ¿Vale? Pero digo, la inteligencia artificial no es inteligente, los seres humanos tenemos la capacidad de ser inteligente, pero ahí es donde volvemos. Pero el sistema educativo debería centrarse o trabajar para desarrollar esa inteligencia humana en vez de llenarla de contenidos teóricos, abstractos, etcétera, que hacen que una persona sea culta. No, lo que hay que hacer es desarrollar los procesos cognitivos que hacen que una persona tome decisiones adecuadas, entienda su entorno, etcétera. Y eso es así. Ahora bien, la inteligencia artificial va a poner de manifiesto que muchas de las cosas que consideramos hoy inteligencia humana, como hacer cálculos o escribir determinadas cosas, las puede hacer una máquina. Por lo tanto, tenemos que llevar la inteligencia humana a un nivel superior. Y eso es lo que tenemos que ver. Oiga, ¿cuál es ese nivel superior? O sea, cuando nosotros tenemos delante un médico, un buen ingeniero, un buen escritor, lo que sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Cuáles son las tareas de verdad de valor añadido? ¿Cuáles son sus procesos mentales? Porque son personas, por lo tanto, si esa persona ha sido capaz de desarrollar un proceso mental que le permite diseñar una fábrica y ponerla a funcionar, pues eso es lo que tenemos que conseguir que más personas hagan. Y esa persona seguramente pues necesitará conceptos de física, igual algunos, y algo de matemáticas, también algo, pero no necesita cursos teóricos de física ni lecciones teóricas de matemáticas. Lo que necesitamos es entender cómo se construye una fábrica, o se cura una enfermedad, o se hace no sé qué, y ahí montar una experiencia educativa que ha de ser larga y profunda, de manera que la persona que se meta en ese proceso acabe sabiendo hacer eso. Y ese es el reto, ese es el reto. Entonces, yo siempre digo, cuanto más inteligencia artificial tengamos, más inteligencia humana necesitamos, no menos. Y eso es lo que las autoridades, que no lo van a hacer, pero las autoridades de políticas y tal de los países tienen que entender. Y el que lo entienda primero es el que va a avanzar en estos temas. Interesante, Sebastián. Mucho de esto vamos a compartir también el link a tu blog, a donde pueden ubicar el libro que ya nos platicabas hace un momento. Y previo a poder cerrar nuestro espacio de comunicación contigo, Sebastián, me gustaría dejarte este momento por si en alguna circunstancia hemos obviado algún tema relevante de la charla de Wicum o de tu perspectiva, lo puedas hacer en este momento. Mira, no, a ver, yo lo que diría a los que me puedan estar escuchando es que el sistema educativo nos ha educado, valga la redundancia. Estamos acostumbrados a pensar que desde los 4 o 5 años, cada uno, pues cuando llegamos, nos pusieron en un aula, en un pupitre, con un profesor hablando,
que nos contaba cosas, unas asignaturas que nos dijeron que había que hacer, etcétera. Y así hemos estado pues 15 años de nuestra vida o 20 años de nuestra vida siguiendo ese método y hemos llegado a donde hemos llegado. Es evidente que la capacidad del ser humano para aprender es muy alta y en el aula, pues algunas personas han descubierto pues que el mundo del arte les era importante y han desarrollado un interés y han trabajado en eso, la música, la matemática, lo que sea. Después han sido ingenieros, etcétera. Pero también hay mucha gente, mucha, que ese modelo los ha frustrado, ¿eh? Y entonces han hecho unos cursos, han pasado como han podido, tenían la promesa de que yo hacía esto, iba a la universidad, iba a encontrar un empleo y luego no lo he encontrado, etcétera. Entonces decir, oiga, vamos entre todos a darnos cuenta que eso no funciona, ¿eh? Y que hemos de encontrar una alternativa a ese modelo. Primero, que nunca es tarde. O sea, que cualquier persona, en cualquier momento, con la metodología adecuada, puede aprender cualquier cosa. Pero después démonos cuenta que eso no funciona. Porque a los que les ha ido mal, se echan la culpa a ellos. Yo soy tonto. Ese es uno de los elementos del sistema, ¿no? A mí me ha ido mal, a mí me suspendían, yo no valgo para esto. Mentira. Y lo que les ha ido bien, como les ha ido bien, que son los menos, es decir, bueno, si a mí me ha ido bien, esto es bueno, a mí me ha distinguido de los demás, yo soy parte de la élite, pues esto tiene que seguir igual. Y ahí es donde tenemos la crisis. El mundo que viene por delante ya no va a soportar esto. Pues ya digo, o sea, esto es una frase que me gustaría que quedara clara. La inteligencia artificial nos va a exigir mucha más inteligencia humana. Y todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia. Sin duda, la tenemos. Lo único que hay que hacerlo, pues, con el esfuerzo y con la metodología adecuada. Entonces, todos tendríamos que ser agentes activos en la transformación del sistema educativo. Necesario, el impacto probablemente es como todo cambio que involucra a la humanidad, es tal vez pensar a un largo plazo, pero sin duda va a ser también la oportunidad de repensar incluso un modelo económico. A veces creo que lo que se antepone es el sistema que funciona, como bien mencionabas, y no tiene sentido invertir ni tiempo ni recursos en algo que en su momento puede redituar a muy largo plazo. Actualmente vemos cómo grandes naciones están invirtiendo mucho en temas de inteligencia artificial bajo una agenda política, es militar incluso, económica y muy poca educativa, ¿no? En un sentido real de transformación. Pero eso llegará. Al final la historia sucede, ¿eh? Tampoco la historia no se planifica. Pero fíjate, el sistema educativo se popularizó y empezaron los gobiernos a tomar interés con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial necesitaba una fuerza de trabajo o una cierta capa de la fuerza de trabajo que supiera pues sumar, restar, escribir, hacer una serie de tareas pues más intelectuales, ¿no? Pues tenían que hacer cartas, escribir acuerdos, contar cosas, controlar el almacén, en fin, todo eso pues es fruto de la revolución industrial. Y eso se ha ido extendiendo, hasta llegar a un punto en el que estamos ahora, que diríamos también el mundo productivo. Fíjate que incluso yo tengo en alguno de los posts que he hecho o de los reels que hay, ¿no? Me creo que es en Instagram, hay uno donde esto es cierto, En Estados Unidos, el sistema educativo que hay en Estados Unidos, que es el mismo que tenemos en todas partes, pero diríamos fue Nelson Rockefeller, que Nelson Rockefeller pues, era un multimillonario de la época, mucho más rico que Elon Musk ahora en términos proporcionales. Y entonces él creó una cosa que se llamaba el American Education Board o algo similar, en donde, diríamos, de alguna manera financió y propició que realmente el gobierno federal invirtiera en educación en ese modelo, en un modelo en decir, oiga, nosotros en las fábricas necesitamos gente que sepa esto, esto y esto. Por lo tanto, este modelo hay que extenderlo porque tienen que venir a trabajar. ¿Y qué tipo de personas necesitamos? Pues personas disciplinadas, ordenadas, que tengan un horario de 9 a 5, que se puedan sentar en un sitio, mirar al frente y no preguntar, que se pongan a trabajar. Y ese es el sistema educativo que ha existido. Eso es lo que ha existido hasta hoy.
Desde los 2 años nos sientan en un pupitre, nos hacen callar, nos hacen escuchar y nos hacen obedecer y seguimos unas pautas. Y eso es lo que ha ido alimentando el mundo industrial de los últimos 100 años. Claro, esto hoy cambia radicalmente. Eso ya no sirve. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pues personas que tengan criterio, que sean creativas, que puedan diseñar cosas, que puedan resolver problemas complejos, que lo hagan con un sentido de la ética, con un sentido de la generosidad, etcétera. Y eso, el sistema actual falla por todas partes para este tema. Pero tampoco estoy totalmente seguro que los gobiernos y las grandes empresas todavía estén pensando que eso es lo que necesitamos. Yo sí creo que esto es lo que necesitamos, pero no estoy seguro que el establishment realmente quiera tener personas libres, capaces de pensar por sí mismas, creativas, etcétera, ¿vale? Y ahí es donde estamos en un mundo, pues, como lo vemos, en constante crisis y en constante equilibrio. Pues Sebastián, muy interesante. Creo que siempre dejamos con los invitados la oportunidad de un segundo momento, si así es posible, si hay algunos nuevos proyectos, tanto personales, no sé, otro libro, algún proceso que haya cambiado en Ubiquum, pues siempre estará el espacio disponible para ti, para Ubiquum y todos tus proyectos. Y antes de despedir la charla, Sebastián, aquí en el podcast tenemos siempre una dinámica, hacemos un obsequio digital a nuestros invitados que te haré Muy bien. llegar después en los medios de contacto que tengo directos tuyos. Y bueno, precisamente con toda este auge de la inteligencia artificial hemos tenido la oportunidad de poder hacer un diseño representativo a nuestros invitados y tiene que ver pues con su participación en el podcast. Estoy compartiendo aquí en pantalla una imagen, tú me indicas cuando Muy puedas bien. verla. Sí, la veo, muy ¿Ya bien. puedes verla? Sí, es un Perfecto. avatar, Y bueno, muy bien. exactamente estos Funkos que se han popularizado mucho de Sebastián, donde pues, está ahí en un aula con la palabra Ubiquum al fondo. El número de la caja es el número del episodio que compartiste con nosotros hoy, Sebastián. Te lo haré llegar en breve pues también para tu difusión en redes, para un recuerdo Muy personal bien. que quieras tener de esta entrevista, junto con el agradecimiento de tu servidor por la oportunidad de charlar contigo y deseando lo mejor pues para Ubiquum y para tus proyectos personales en un futuro. Perfecto, pues yo igualmente, Max, muchas gracias por haberme invitado. Y lo que sí me gustaría terminar diciendo, si pones ahí en algún sitio pues mis datos de contacto, yo estoy siempre abierto, cualquiera que quiera contactar conmigo para consultarme cualquier cosa, yo abierto a conversar y a responder cualquier pregunta, duda, idea que alguien pueda tener. O sea, yo encantado, lo que me gusta es difundir estas ideas y ayudar a las personas que puedan tener algún interés. Claro que sí, Sebastián. Dejamos siempre los datos, tanto en este caso de Ubiquum, de todo lo que hemos platicado acerca de tu libro, tu blog y obviamente los personales, con todo gusto lo haremos. Y bueno, al público aprovechar la oportunidad de charlar con Sebastián en diferentes perspectivas, obviamente conocer lo que ofrece Ubiquum y estar atentos también a los próximos episodios del podcast, agradeciéndoles siempre la oportunidad de llegar a ustedes con invitados como el día de hoy que fue Sebastián. Pues un abrazo para todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.